misericordia. Señor, tú eres bueno, tú eres grande y misericordioso. Venimos, Señor, delante de ti a agradecerte por este tiempo que nos permite, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar del calor, Señor, tú nos das un corazón dispuesto para poder alabarte, para poder escudriñar tu palabra. Y, Señor, nosotros queremos meditar en ella. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones, quita cualquier distracción y que nosotros podamos aprender, Señor, de tus verdades eternas. Te alabamos, Señor, por lo grande y maravilloso que tú eres. Alabamos tu nombre y tu palabra, Señor. Reconocemos que es lo que nosotros necesitamos diariamente, Señor. Y más ahora, Señor, en estos tiempos difíciles, donde hay tantas voces queriendo compartir ideas, pero no son piadosas, no son espirituales, no son tomadas de tu palabra, Señor. Nosotros queremos venir y tomar tus palabras y guardarlas en nuestro corazón, porque son las únicas palabras que dan vida eterna, son las únicas palabras que nos presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder amarte, conocerte, obedecerte y honrarte como tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia que te honra, a poder ser una iglesia que vive, Señor, bíblicamente para ti. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote todo esto. Amén. Amén. Palabra del Señor. Si ustedes se fijan, el título de este mensaje es Una iglesia simple. Una iglesia simple. Y uno podría decir, bueno, en realidad la iglesia es algo valioso, la iglesia es algo importante, la iglesia es hermosa. ¿Cómo el hermano Alexander la va a llamar simple? ¿Cómo el hermano Alexander le va a decir simple a la iglesia? Bueno, y lo que sucede hoy en día es que en muchas comunidades, o en muchas iglesias, se trata de adornar o se trata de hacer muchas actividades dentro de la iglesia que tal vez no sean bíblicas, que tal vez no sean espirituales, que tal vez para el Señor no las haya encomendado. En el capítulo 2 de Hechos, nosotros vamos a encontrar una comunidad, o es decir, nosotros venimos estudiando el inicio, el nacimiento de la iglesia. Ustedes se acuerdan, versículo 1, con la llegada del Espíritu Santo nace la iglesia. Empiezan algunas 20 personas más o menos, 120 personas que estaban reunidas y están ahí con los apóstoles, están esperando la promesa del Espíritu Santo. De repente viene el Espíritu Santo y los capacita con lenguas, con milagros para poder llevar este mensaje del Evangelio. Y en la primera predicación que hizo el apóstol Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Imagínense, la primera iglesia, en la primera predicación, alcanza un número de 3,000 personas. Y sin duda eso no fue por la predicación de Pedro, que él era muy bueno, sino por el Señor, que estaba usando a través de su Espíritu Santo esta iglesia. Y ahora vemos en el versículo 42 al 47 cómo se desarrolla esta comunidad. Y eso va a ser tan importante para nosotros porque somos una iglesia, porque somos un pueblo del Señor. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué venimos cada domingo? ¿Por qué se para una persona a abrir la Biblia y explicar la Biblia cada domingo? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué no se paran 3 personas? ¿Por qué no lo hacemos cada uno de nosotros? Opinamos. ¿Por qué no lo hacemos en nuestras casas? Porque es importante ver el nacimiento de esta iglesia y sobre todo cómo se comportaban depende a lo que Dios quería. Voy a invitar a algún voluntario que pueda pararse y la descripción que está en el inicio, en sus hojas, la pueda leer. Creo que todos la tienen ahí. Hay una descripción donde dice algunas cosas como introducción acerca de la iglesia. ¿Quién me puede ayudar, hermanos? Vamos a ver, ¿alguien que se pueda poner de pie? Mano Yonsi, por favor. Sí, solo el párrafo. Texto bíblico de Hechos 2, 42 al 47, una iglesia simple, dice: únicamente se puede valorar la iglesia cuando se comprende adecuadamente. El cristiano aprecia la iglesia cuando entiende la verdadera naturaleza y a la vez su importancia. Entonces la asistencia a la congregación se realizará con convicción y gusto, nunca por tradición ni costumbre. La iglesia no debe de ser complicada ni compleja. Sus actividades deben de ser claras y sencillas como nuestra Biblia. Hoy en día es muy difícil perder el enfoque o lo prioritario en la iglesia, pero este pasaje de Hechos 2:42 al 47 nos muestra la primera comunidad cristiana en lo que ellos enfatizaron, a lo que ellos le dieron importancia para
nuestra amada Iglesia Bautista de Galera camine en la misma dirección. Este pasaje describe el trabajo histórico del ideal de Dios en la primera iglesia local. Describe a la comunidad recién nacida en su mejor momento, creciendo y desarrollando, cuando poseía una pureza de devoción hacia el Señor resucitado. En la última sección de este capítulo describe la iglesia en su relación formal e informal y su influencia en la comunidad. Listo, gracias. Muy bien, entonces se nos muestra esta iglesia histórica, pero de la misma manera sirve como ejemplo para que nosotros podamos imitarla. ¿En qué priorizaban ellos? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué buscaban ellos? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se relacionaban ellos? Y de esa manera nosotros tomamos ejemplo y modelo para nuestras vidas. Ahí al final del párrafo dice, vamos a ver esta comunidad adorando de una manera formal y de una manera informal. Es decir, una manera formal, congregados en la iglesia en un culto ordenado, con algunos elementos importantes, pero de una manera también informal, no en desorden, sino tal vez no en el culto, no en el templo, sino en las casas, en los hogares, en cada vivienda de donde vive cada creyente. Mire lo que dice ahora sí la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo 42. Acompáñenme. Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice de la siguiente manera. Pedro predicó, y el versículo 41 culmina, que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces miramos esta primera comunidad y como repasamos el versículo 42, del versículo 42 al 47 se nos muestran 3 aspectos espirituales en los cuales la iglesia debe estar enfocada, en los cuales la iglesia tiene que mantener su visión, su objetivo, con el fin de observarlos y ponerlos en práctica. El primero de ellos, dijimos, el primer aspecto son los deberes espirituales. La iglesia tiene algunos deberes, algunas cosas que no podemos omitir, algunas cosas que no son negociables, algunas cosas que son de valiosa importancia. Lo vemos en el versículo 42. Ahora, lo interesante es que este versículo 42 es la base y es el fundamento para el resto o el resultado de los siguientes versículos. Es decir, para que una iglesia camine de una manera espiritual, debe cumplir esos deberes. Y nosotros vamos a ver cómo esta iglesia cumplió esos deberes, versículo 42, hubo un resultado, hubo un efecto en esa comunidad de la iglesia. Y eso lo vamos a ver, versículo 43 al 47. Pero nada más repasando, esta iglesia que era una iglesia salva, en primer lugar dice el versículo 43, era una iglesia que perseveraba. Eso nos da a la idea de una iglesia que no se mantenía estancada, una iglesia que no se mantenía adormecida, una iglesia que no venía solamente a cumplir con una actividad dominical, sino una iglesia que constantemente, juntos en comunidad, estaban trabajando. Y estaban trabajando en 4 áreas en específico. Número 1, en la doctrina de los apóstoles, es decir, una iglesia que aprende, una iglesia que agarra las enseñanzas bíblicas, toma las enseñanzas bíblicas y las estudia, así como hacemos nosotros cada día, a cada domingo en la iglesia. Y es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿por qué decimos la doctrina o por qué dice ahí la doctrina de los apóstoles? Bueno, en ese momento solo existía el Antiguo Testamento.
Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, estaba dándoles nuevas revelaciones a los apóstoles en ese momento. Pablo, Pedro, Juan escribieron el resto de cartas. Entonces, la iglesia, tomando el Antiguo Testamento, estudiaba, pero también con lo que el Señor estaba añadiendo. Ahora, nosotros, ¿en qué es lo que debemos perseverar? No van a haber doctrinas nuevas, no van a haber apóstoles que enseñan cosas nuevas. Lo único en lo que nosotros debemos fijar nuestra mirada es en la palabra de Dios. Porque ya está completa. Ustedes pueden leer Apocalipsis 21 y dice que este libro está completo. Y quien añada algo más recibirá las plagas de este juicio. Es decir, la palabra del Señor nosotros la tenemos completa. A diferencia de esta iglesia, que en ese momento se estaba iniciando y se estaba creando. Pero en primer lugar ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, era una iglesia bíblica. Todo lo que ellos aprendían no era moralismo, no era psicología, no era cosas del mundo, era Biblia. Y eso es lo que, hermanos, lo que nosotros necesitamos estudiar. Pueden existir muchas cosas interesantes, buenas o importantes en el mundo, pero no hay nada mejor para su vida que la Biblia, que la palabra de Dios. Ahí es donde nuestros ojos tienen que estar puestos. La segunda característica de esta iglesia que perseveraba, era una iglesia que perseveraba ¿en qué? En comunión. O sea, estaban juntos, estaban unidos. No podemos ser iglesia cada quien en nuestra casa. Necesitamos venir, necesitamos estar juntos. Eso es sumamente importante. Porque hay personas que dicen, no, yo sí creo en el Señor, pero no me uno a ninguna iglesia. Eso no existe. Hebreos 10, 24-25 dice que ninguna persona debe dejar de congregarse, porque en la comunidad es donde está la iglesia. Usted no es iglesia solito en su casa. Su familia no es iglesia en su casa. Puede ser parte de la iglesia, pero usted solo no es iglesia en la casa. Necesitamos estar juntos y hacerlo de esta manera. Aunque haga calor, aunque tengamos dificultades, pero estamos en comunidad. Porque la única manera en la que podemos saber las necesidades de unos y las necesidades de otros es en la iglesia, es apoyando, es estando cerca unos con otros. Y hablamos también que necesitamos ser una iglesia centrada en Cristo. El versículo 42 dice, perseveraron en la doctrina, perseveraron en la comunión y perseveraron en el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan para nosotros podría ser parte de la comunión, pero en este contexto el partimiento del pan habla de la Santa Cena, de ese momento, ¿se acuerdan? Ese momento en el que el Señor Jesucristo se sentó con sus discípulos y dice, partiendo el pan, lo bendijo y dijo, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es la sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Ahora, la iglesia debe estar centrada en Cristo, buscar a Cristo. Y una de las cosas importantes que la iglesia tiene que priorizar son las ordenanzas de Cristo, la Santa Cena y el bautismo. Cada persona que viene a la iglesia, conoce al Señor, tiene fe para arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, debe priorizar, empezar a obedecer a Cristo. Y Cristo ha dado mandatos claros en su palabra y dos ordenanzas específicas para la iglesia son el bautismo y la Santa Cena. Ningún miembro o ninguna persona puede tomar la Santa Cena sin antes tomar el bautismo, porque es la Biblia lo presenta de una manera secuencial. Una vez nosotros nos identificamos con Cristo, pertenecemos a esa comunidad de fe y compartimos con esa comunidad de fe el partimiento en pan en las casas. Y de hecho, este partimiento del pan o esta Santa Cena en muchas ocasiones requiere un examen personal y una purga del pecado. Es decir, reconocer que Cristo vino nada más y nada menos porque nosotros no podíamos ir al Padre. Y nuestros pecados nos lo impiden. Y por eso el pecado está presente constantemente. Y así es como la iglesia recuerda la purificación y santificación constante que tenemos que tener delante de Dios en Cristo. Primera de Corintios enseña más extensamente, capítulo 11, versículo 24 en adelante, acerca de la Santa Cena. Pero también miramos que no solo es una iglesia bíblica, no solo es una iglesia comunión, o una iglesia centrada en Cristo, sino que también es una iglesia ¿de qué? Una iglesia de oración. Qué importante, miren, la enseñanza y la oración son sumamente importantes dentro de la iglesia. Si ustedes se fijan, esta iglesia no mencionó otras actividades
es decir, como campamentos, retiros, y son buenos, son importantes, pero no son lo esencial de la iglesia. Es decir, una iglesia puede funcionar sin un campamento, una iglesia puede funcionar perfectamente sin un retiro, una iglesia puede funcionar sin un ministerio de alabanza, pero una iglesia no puede funcionar sin enseñanza, una iglesia no puede funcionar sin obedecer a Cristo, una iglesia no puede funcionar sin comunión, una iglesia no puede funcionar sin la oración. Y esos son los elementos esenciales, cruciales, para poder obedecer al Señor. Ahora, la oración que se menciona acá no solo es venir y recitar algunas palabras, ¿verdad? La idea que da la oración es depender de Dios. Es decir, la iglesia, cuando es una iglesia de oración, es una iglesia que depende del Señor. ¿Por qué oramos, hermano? ¿Por qué oramos si a veces nuestras palabras no pueden cambiar las cosas? Nuestras oraciones no cambian las cosas, pero el Señor sí las puede cambiar. Y cuando nosotros oramos, nos alineamos a la voluntad del Señor, que tal vez pueda cambiar las cosas, pero tal vez no. Pero a medida la iglesia dependa del Señor, va a encontrar la voluntad del Señor. Como lo miramos el miércoles, ¿verdad? En el estudio que dio el pastor. No todo el que me llame Señor, Señor, estará conmigo, dice, sino aquel que cumple la voluntad del Padre, que se somete a esa voluntad del Padre. Ahora, hermanos, repasando esto, es de suma importancia estas características de la iglesia. Estos deberes son cruciales, porque si nosotros no tenemos estas características, no vamos a poder ser una iglesia de influencia, no vamos a poder ser cristianos o una iglesia espiritual para los demás. Por eso, decía yo, el versículo 42 es el fundamento para los siguientes dos aspectos espirituales: un carácter espiritual y una influencia espiritual. Si nosotros no tenemos el fundamento, no vamos a poder tener un carácter, y si no tenemos ese carácter, no vamos a poder ser influencia. Entonces empezamos a analizarnos y a examinarnos como iglesia desde el fundamento. ¿Cómo está nuestra condición en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cuánto la deseamos? ¿Cuánto la anhelamos? ¿Cuánto la buscamos? ¿Cómo está nuestra condición en la comunión? ¿Cuánto amo a mis hermanos? ¿Cuánto los busco? ¿Cuánto los deseo? ¿Cuánto me preocupo por ellos? ¿Cómo está mi corazón en cuanto a Cristo? Si obedezco sus mandatos, si sigo sus pisadas. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a la dependencia y la oración en el Señor? Porque eso, hermanos, déjeme decirles que son preguntas que usted tiene que hacerse. Esas son preguntas que tiene que trabajarlas de manera personal y decir, bueno, esta iglesia era una iglesia que perseveraba. Y podemos decir, perseveraban en la oración, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión. En estas 4 áreas perseveraban, no solo en una de ellas, en las 4 perseveraban. ¿Y tú en cuál de ellas no estás perseverando? ¿Tú en cuál de ellas no estás prestando atención? Porque si no lo estamos haciendo, hermano, no estás contribuyendo para la iglesia. No vas a ser un miembro funcional, un miembro vital para la iglesia. A veces pensamos, no, solo aquellos que tienen dones para predicar o cantar y que pueden hablar públicamente son importantes para la iglesia. No, eso es una mentira. Todos son importantes. Ya vamos a ver que cuando esta iglesia crece, hay necesidades en la comunidad y los apóstoles se ven obligados a decir, necesitamos ayuda de otros hombres porque nosotros estamos descuidando la enseñanza y la oración. Y necesitamos que otros hombres nos ayuden en otras cosas esenciales, elementales, porque toda la iglesia es importante. Porque no solo se dedicaron a la enseñanza, porque no les preocupó ocuparse de las viudas, de las personas que tenían necesidad, porque las personas en la iglesia son importantes. Si uno va a un trabajo, el jefe es la persona más importante y bueno, los que tienen menor rango en ese trabajo, pues casi ni se notan, ni se reconocen, ni se nombran, no son importantes. Pero en la iglesia no, en la iglesia todos son importantes. En la iglesia todos son valiosos. En la iglesia todos son necesarios. Por eso es importante que cada uno de ustedes, hermanos, preste sumo cuidado a estos deberes espirituales. Y ahora sí, vamos a ver ese carácter o esas actitudes espirituales que son el resultado de los deberes. Versículo 43. Y miren qué interesante. Podemos tomarlo de la siguiente manera. Dice el versículo 43. Y sobrevino
temor a todas personas. Y quedémonos ahí. Cuando una iglesia cumple en la enseñanza, en la oración, en la comunión, hay un resultado de temor. Hay un resultado de temor al Señor. Miren cómo dice, sobrevino temor a toda persona. La palabra temor viene de la palabra fobia, pero no es un temor de miedo, no es un temor de terror, es un temor de respeto, de reverencia, de importancia ante algo. Es un terror sagrado, lo dicen algunos, relacionado con una sensación de algo divino, de algo espiritual. ¿Cuál es el común denominador de este mundo? Ya no hay temor. Ustedes miran alrededor, no hay temor del Señor. En las calles, en las escuelas, en nuestros hogares, de nuestros familiares, ya no hay temor del Señor. Ya no hay respeto, ya no hay reverencia al Señor. La gente a veces se burla del Señor. La gente toma en chiste las cosas espirituales. La gente no valora la vida en esta tierra porque no hay temor. Y la iglesia debe ser encargada de representar ese temor. Tú no vas a tener temor del Señor, hermano, si no vienes a escuchar su palabra, si no oras al Señor diariamente. No te va a importar algunas cosas. Por eso necesitamos tener temor reverente al Señor. La vida en esta primera iglesia, en esta primera comunidad, era tan genuina y espiritualmente tan poderosa que dice a toda persona. Sobrevino temor a unos cuantos, no, a toda persona. Es decir, todos fueron contagiados porque el trabajo de perseverar era tan fuerte que nadie se quedaba atrás, que nadie se quedaba estancado, que nadie se quedaba olvidado. Pero eso sí pasa a veces en nuestras iglesias. A veces solo son algunos los fieles, a veces solo son algunos los comprometidos, a veces solo son algunos los que vienen a las reuniones. Pero necesitamos que toda la iglesia tenga este temor, que toda la iglesia tenga esta ferviente pasión por el Señor. Y es responsabilidad no solo del pastor de llamar a los que están desanimados, no solo es responsabilidad de los líderes ir a buscar a aquellos que no han venido, sino es responsabilidad de toda la iglesia compartir, porque somos una comunidad, porque somos un grupo de personas que vivimos para el Señor. En el capítulo 5, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero se menciona un matrimonio, Ananías y Zafira. Y este matrimonio le sucede algo trágico, algo terrible, pero precisamente porque no había temor en sus corazones. Y lo que pasó en ese momento, ellos mintieron. El pecado de ellos solo fue mentir, pero fue tan grave para el Señor que los mató. Tanto para el esposo como para la esposa, ambos murieron por mentir. Hoy en día nosotros mentimos y tal vez no morimos de esa manera. Pero es que el Señor en esta escena de Hechos capítulo 5 quería dejar precedentes importantes de cuán sagrado es la integridad y la verdad para la iglesia. Y el versículo 11, el capítulo 5 de Hechos dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, esa escena de Ananías y Zafira no fue algo malo solo para ellos, sino fue una enseñanza para toda la iglesia. Es decir, lo que estas personas pasaron fue una lección para toda la iglesia. Fue una lección tremenda porque dice a través del versículo 11, vino gran temor, vino gran respeto y reverencia sobre toda la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con lo que también ha estado aconteciendo a nuestro alrededor. Hay muchas situaciones dolorosas, hay muchas situaciones difíciles y es ahí donde nuestros corazones tienen que ser llenos del temor al Señor. Tenemos que temer verdaderamente lo que el Señor hace y la eternidad que nos prepara sin Cristo para hablarles a aquellos que no tienen al Señor. Pero no solamente era una iglesia que inspiraba temor, no solo era una iglesia que tenía ese respeto al Señor, sino que también era una iglesia ¿qué? ¿O es una iglesia qué? Ahí lo tienen en sus bosquejos. Una iglesia milagrosa, muy bien.
Miren lo que dice el versículo 43. Bueno, sobrevino temor a toda persona y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales, eran milagros los que sucedían en esta iglesia. Como era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que habían milagros de muchas maneras. Y ahora el libro de Hechos nos va a comentar o nos va a contar un montón de milagros que pasaban. Resucitaban personas. Capítulo 3, había una persona que era coja de nacimiento, no podía caminar, y Pedro la sana. Luego más adelante hay muchos milagros de comida, de personas, de sanación, de muchas maneras. Ahora, y ahí es donde muchas iglesias o mucho ámbito cristiano se ha equivocado. Cuando nosotros decimos que una iglesia debe ser milagrosa, nosotros no debemos andar buscando los milagros que pasaban en este momento. Porque déjenme decirle, y creo que lo estudiamos un momento, hay eras, hay etapas en donde se ha desarrollado la historia del mundo. Y nosotros estamos, ¿en qué etapa? En la era de la gracia o de la iglesia, dijimos, la iglesia. Y en ese inicio de la iglesia que nos están narrando Hechos, habían muchos milagros. Pero los milagros funcionaban con un específico propósito. El milagro funcionaba para acreditar o para hacer creíble al mensajero. Es decir, el Señor Jesucristo viene y Él trae un mensaje, pero muchas personas no creían, entonces Él hacía milagros. Y entonces decían las personas, como hace milagros, tiene poder, entonces vamos a escuchar sus palabras. Y lo mismo pasa con los apóstoles. No muchos creían sus palabras, no muchos creían sus enseñanzas. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, les dio el poder para hacer milagros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no buscamos milagros? ¿Por qué nosotros no enfatizamos en campañas de sanidad, en campañas de milagros? Claro que queremos que nuestros familiares se sanen y oramos por eso, y es bueno orar por eso. Pero ¿por qué no sucede de la manera en que sucedía en Hechos? Porque ya no es necesario acreditar a ningún mensajero. Ningún pastor que se pare aquí para que podamos creerle necesita hacer un milagro. Solo necesita abrir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y saben, un claro ejemplo que nosotros podemos ver cómo en la Biblia los milagros también desaparecen de la era. Con Pablo, en 2 de Timoteo. Ustedes saben, Pablo hizo muchísimos milagros. Pablo sanó personas, incluso un muchacho que se cayó de un segundo piso, él lo resucitó, hizo muchos milagros. Pero en 2 de Timoteo, es la última carta que él escribe, él ya está a punto de morir, es decir, está al final de sus días. Él dice, tuve que dejar a un colaborador mío enfermo. Y uno dice, Pablo, ¿por qué lo dejaste enfermo si tenés el poder de sanar? ¿Por qué si Pablo hasta sanaba con un pedazo de tela? Con un trapito, dice que a veces lo enviaba y con ese poder se sanaban algunas personas. ¿Por qué deja a su colaborador, a su compañero fiel en el ministerio, enfermo? Porque ya no eran necesarios los milagros. Y esa es una evidencia por el cual los milagros ya no existen. O tal vez no existen en la manera en que lo hacían en el libro de Hechos. Claro, una persona se puede sanar, no por mis oraciones, no porque una persona vaya a imponer manos, sino porque el Señor puede seguir obrando. Un cáncer puede desaparecer. Una persona que tiene una enfermedad terminal, tal vez a través de la medicina, a través de la ciencia, o tal vez a veces por el puro obrar del Señor, puede ser revertido. Pero no los andamos buscando, no andamos promocionando milagros y eso muchas veces causa una distracción a las personas. Es decir, a esas campañas de sanidad las personas van solo por el resultado, no van por el fundamento. ¿Qué nos importaría que una persona se salve en su cuerpo si se va a perder su alma? Piensen, ¿de qué serviría que una persona se sane del cáncer? ¿De qué serviría que un niño que viene bien enfermo de nacimiento, busquemos un milagro para él, pero al final no nos preocupamos en su eternidad, en el alma de ese niño? De nada sirve. Por eso el milagro más glorioso, y ahí sí viene la aplicación para nosotros, el milagro más glorioso en el que nosotros debemos enfatizar o procurar es la salvación. Es la muerte, es de la muerte a la vida espiritual que nosotros tenemos en Cristo. En este versículo se nos dice que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Y esa capacidad de hacer milagros ha desaparecido. Y esa señal del don de milagros ya no existe, pero Dios realiza milagros
a través de la oración de su pueblo. Y tal vez no sean milagros así públicos, ¿verdad? Como se mencionan aquí, sino que el más grande de todos esos milagros es que Dios transforma a un pecador. Es que Dios convierte a una persona en las tinieblas a la luz. Aquellos pecadores rebeldes los transforma en hijos amados. Ese realmente es un milagro. Y esos milagros siguen ocurriendo hoy en día. Y por eso nosotros debemos de seguir procurando ese tipo de milagros. La salvación de aquellas personas. Cuando uno dice, no, esa persona no creo que se salve. Pero el Señor sí tiene el poder de obrar, aún en el corazón más duro. Por eso no dejen de orar por sus familiares. No dejen de insistir por sus familiares, por sus vecinos, por las personas que nos rodean y que no conocen de Cristo. No dice, yo he escuchado esto incluso, y a veces es difícil escucharlo a un cristiano. No, ese no tiene arreglo, dice. Tal vez para nosotros, en nuestra fuerza, no tiene arreglo. Pero para el Señor, Él sí puede obrar. Él puede convertir el corazón más duro, más rebelde, en un corazón que lo ame. Un corazón que se vuelva a Cristo. Y esos milagros sí ocurren en esta iglesia. Pero una iglesia que está comprometida con esos deberes, otra vez, de enseñar su palabra. No va a venir la salvación a las personas si nosotros no predicamos, si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no acuerpamos a esas personas como comunidad y si nosotros no nos centramos en Cristo. La iglesia debe estar comprometida en los deberes para ser una iglesia de milagros. ¿Qué más nos dice el versículo? Y ahora llegamos al versículo 44. Número 1, dijimos que teníamos que ser una iglesia. En el segundo punto, en las actitudes espirituales, una iglesia con temor, que inspira temor a todas las personas. Una iglesia también una iglesia milagrosa, ya explicamos, ¿verdad?, cuáles son los milagros que nosotros vamos a buscar. Y también debemos ser una iglesia participativa, una iglesia unida, una iglesia en comunión. Miren estos hermosos versículos 44 al 46. Dice, todos los que habían creído andaban cada uno por su lado. No, ¿verdad? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora, qué hermoso ver esta comunidad que se enfocaba en la enseñanza, en la oración, en Cristo, permanecer unida, permanecer junta. Y no solo el hecho de estar unidos, venir a una congregación, sino en realidad, dice el versículo 44, tener en común todas las cosas. Esa es la palabra koinonía, tener unión, tener comunión en esas cosas. Ahora, hay algunos, y esto lo quiero aclarar, que piensan que estos versículos 44 al 45 enseñan el comunismo. Algunas personas piensan que, bueno, miren la primera iglesia. Esa era una comuna, una comunidad en la que todos tenían igualdad y eso es tan terrible, hermanos. Han visto la situación de Cuba, han visto la situación de Venezuela y el gobierno que está actualmente pues tiene esos matices de comunismo. Ahora, sin meterme en cuestiones de política, la Biblia no enseña eso. Eso no es lo que enseña la Biblia, porque ustedes recuerdan, Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Santiago menciona que van a haber personas que van a tener mucho dinero, personas que no van a tener mucho dinero, pero lo hermoso de la iglesia es que esas personas, aunque sean de estratos sociales totalmente diferentes, son unidas, son hermanos, pertenecen a un mismo equipo. Entonces, no está hablando este versículo de, bueno, hermano, ahora sí, vendan sus carros, vendan sus casas y todo para la iglesia y vamos a repartir a cada uno. No era esa la idea. ¿Por qué dice que algunos vendían sus propiedades y sus bienes? Bueno, recuerdan que Jerusalén era el centro de adoración para el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, muchos israelitas o judíos viajaban de diferentes lugares del mundo. Hechos capítulo 2 nos menciona que en los versículos anteriores que habían una cantidad grande de personas representadas en ese versículo 9, partos, medas, elamitas, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en todas las regiones de África. Todos esos lugares
habían venido personas. Ahora, esas personas se habían quedado por el mensaje que habían escuchado. Esas personas eran judías, pero al escuchar el mensaje de los apóstoles se arrepintieron y creyeron y empezaron a caminar en la fe bíblica. Ahora, ellos abandonaron su antigua casa, ellos abandonaron su antiguo lugar. Entonces, tal vez no tenían dónde vivir, no tenían que comer. Entonces, la comunidad que estaba en esos lugares y que tenía comodidad para poder ayudar, ayudaba. Esa es la idea de cuando dice vendían todas las cosas. La iglesia no tiene que pedirle a usted, hermano, que usted venda sus cosas para darlo a la iglesia. En algunas iglesias pasa que le dicen vendan sus terrenos, vendan sus casas y denlos a la iglesia. Y eso, lastimosamente, es para hacer solamente ricos a algunos. Y esa no es la idea que está representando aquí. Pero sí nos da un claro ejemplo de cómo aquellos que tenían mucho ayudaban a aquellos a que no tenían mucho. Y eso sí es algo que nosotros podemos hacer. Eso es algo que Santiago, que la Biblia nos enseña y nos anima a poder compartir. De hecho, más adelante en el libro de Corintios se menciona una iglesia que ayudó a otra iglesia. Y esa iglesia que ayudó a otra iglesia era una iglesia pobre, en extrema pobreza, pero lo hicieron con gran devoción, que fue tan enorme el testimonio y la bendición que hicieron. Entonces, ¿cuál es la idea de estar en una comunidad, de estar unidos, de tener en común todas las cosas? Apoyarnos, hermanos. Romanos 14 dice, lloren con los que lloren, rían con los que rían, gócense con los que se gozan. Esa es la idea de tener en común todas las cosas. No tiene que, es que yo tengo que vender mi carro para dárselo a otro hermano, para que otro hermano tenga. No, pero sí puedo darle jalón, sí puedo ayudarle a algún hermano cuando tenga alguna necesidad. Esa es la idea de poder tener en común todas las cosas. Y sobre todo, de participar unos con otros. Todos los que habían creído estaban juntos. Y no solo es un juntos físico, sino un juntos espiritual. Estaban unidos. ¿Por qué? Porque habían creído una misma cosa. Ahora, ¿qué es lo que nos divide entonces? ¿Qué es lo que a nosotros nos separa o nos distancia de otros hermanos? El no creer lo mismo. El no estar enfocados en la misma visión. ¿Qué pasa cuando yo me peleo, cuando yo tengo una discusión, cuando yo tengo una diferencia con alguno de mis hermanos? Es decir, yo no estoy creyendo lo mismo que ese hermano está creyendo. Yo estoy pensando que ese hermano probablemente sea mi enemigo, no mi hermano. Que ese hermano pueda ser una competencia, que ese hermano pueda ser una distracción y no más bien un hermano para poder apoyarlo. Todos los que habían creído estaban juntos. Si nosotros estamos juntos, hermanos, es porque hemos creído en una misma cosa, en Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, que nos resucitará un día. Y eso me hace hermano y me hace amar a cada persona de los que están aquí. Hace poco hubo un conflicto en Israel y todo eso, y se levantó un grupo de personas dentro de algunas iglesias que se hicieron llamar o que se hacían llamar esa comunidad los amigos de Israel. Y hablando un pastor decía, bueno, a mí no me interesa realmente ser amigo de Israel, a mí me interesa ser amigo de los que temen al Señor. Y eso es lo que dice un salmo. Yo soy amigo de aquellos que te temen. Y no importa si sea en China, si sea en Israel, si sea en Galeras, si sea en San Pedro, en Tegucigalpa, no importa dónde sea. Si ama al Señor, si es amigo, si realmente teme al Señor, es un amigo mío, es un hermano mío. Y eso es lo hermoso de la iglesia. Aquí es una iglesia local, una iglesia que estamos unidos, pero también hay una iglesia universal en todo el mundo. El Señor está orando a través de misioneros, de pastores, de organizaciones que van a predicar el Evangelio. No solamente es una iglesia que inspira temor, una iglesia milagrosa, debemos también ser una iglesia participativa, y termina diciendo el versículo 46 al 47 que necesitamos, así como esta iglesia, ser una iglesia alegre, una iglesia gozosa. Miren cómo cierra el versículo 46. Después dice que perseverando, ¿verdad? Acuérdense, otra vez está la palabra perseverando, unánimes cada día en el templo. Y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ahora, aquí el partimiento del pan
ya no tiene que ver con la Santa Cena en específico, sino con esas reuniones, porque lo dice en las casas y partiendo el pan en las casas. ¿Se acuerdan que la descripción que dice al inicio, este pasaje nos va a describir cómo la iglesia tiene una adoración formal e informal? Es decir, aquí estamos adorando formalmente, pero también lo podemos hacer de manera informal en nuestras casas. Y no necesitamos que toda la iglesia vaya a nuestras casas. Podemos reunir con una familia, con un grupo de hermanos, no con la idea de ser exclusivo, ¿verdad? No, yo solo con ellos me llevo y solo a ellos invito. No, tal vez podamos invitar a algunos hermanos que están teniendo alguna dificultad espiritual, económica, pero apoyarlos. Y miren cómo dice que lo hacían, esa actividad de partir el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De ahí surge la idea de que la iglesia debe ser simple. La iglesia no tiene que tener complicaciones. La iglesia no tiene que ser tan difícil y yo no entiendo lo que hacen en la iglesia y todas las cosas que pasan ahí son bien extrañas. No, es simple y sencillo. Hemos sido rescatados por el Señor y permaneceremos unidos alabando hasta que Él regrese por nosotros. En nuestra actividad diaria, tomándonos un cafecito, comiendo una paletita en la casa, lo que sea, sencillo, pero con alegría y sencillez de corazón. Y ahí es donde yo digo, hermanos, abramos nuestras casas para recibir a hermanos, abramos nuestras casas para compartir. No necesitamos una preparación elaborada, decir, vamos a ir a tal lugar para celebrar un culto o una reunión. A veces puede funcionar eso, pero a veces también puede funcionar, hermanos, véngase, oremos un momento, hermanos, vénganse, repasemos qué estudiamos el domingo, hermanos, vénganse, oremos por tal familia, invitémoslo. Y así necesitamos permanecer unidos unos con otros. Filipenses 2, del 1 al 2 nos menciona, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese debe ser el corazón de la iglesia, sintiendo una misma cosa, con alegría, con sencillez de corazón. No importa si no es un gran banquete el que podamos preparar para recibir a los hermanos, si a veces solo es agua o un cafecito con pan, eso es hermoso, eso es maravilloso. Y todos debemos estar dispuestos a recibir lo que los hermanos nos den, a tomar lo que en esos hogares nos den con mucho amor, con mucho respeto, con mucha alegría y con mucha sencillez de corazón. La palabra sencillez literalmente significa simplicidad. Es decir, no estamos buscando cosas elaboradas, sino realmente cosas hechas con amor. Y por último, llegamos al tercer aspecto espiritual. Ya vimos los deberes, versículo 42. Ya vimos las actitudes, que son el resultado de esos deberes puestos en práctica. Y como propósito final, la iglesia que cumple los deberes, que tiene actitudes espirituales, infunde influencia en la comunidad donde está. La vida colectiva y el carácter espiritual de la iglesia, aquí en Hechos, tuvieron una gran influencia y marcaron dos características de esta influencia. Número uno, eran una iglesia atractiva, y número dos, eran una iglesia creciente. Miren cómo dice el versículo 47 terminando, perdón. Dice, ellos estaban juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esa parte de alabando a Dios estaba también conectada en el anterior. Pero miren cómo dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, qué interesante que esta iglesia era una iglesia que impactaba. No era una iglesia silenciosa, no era una iglesia que pasaba desapercibida. Miren cómo dice ahí, tenían el favor ¿de quién? De todo el pueblo. Esta iglesia no necesitaron hacer gran bulla, no necesitaron poner instrumentos o música tan fuerte para darse a conocer. ¿Qué es lo que los dio a conocer? Lo que ellos creían y lo que ellos hacían. Y de la misma manera nosotros vamos a impactar
no con actividades, no con campaña, no con obras sociales, porque a veces la iglesia puede desviarse y decir, bueno, hay que ir a regalar comida, hay que ir a hacer esto, y a veces es bueno, pero no es el enfoque principal. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestra iglesia pueda ser una iglesia de influencia? Tener esos deberes espirituales y ponerlos en práctica. Eso es lo que hizo esta iglesia. Tenía esos deberes de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y luego todos tenían temor, todos estaban unidos, todos estaban juntos y participaban. Y como resultado fueron una iglesia atractiva, fueron una iglesia influyente, fueron una iglesia vista por la sociedad. Ahora, nosotros no venimos aquí para agradar a la sociedad. Nosotros no estamos aquí para complacer a las personas de afuera, pero sí tenemos que tener un gran testimonio. De hecho, en los requisitos para los líderes, en 1 Timoteo 3, dice que tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Buen testimonio con los de afuera de la iglesia. O sea, ningún líder puede ser mal visto por los de afuera, porque tiene que ser una persona que cumple estos deberes, que vive estos deberes. Pero de la misma manera toda la iglesia también tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. ¿Qué pasa? Que nuestra iglesia no es atractiva a veces. ¿Por qué pasa que nuestra iglesia no es de influencia? ¿Por qué sucede que nuestra iglesia no es de impacto en esta comunidad? Porque no creemos las mismas cosas, porque no estamos comprometidos en las mismas cosas, porque no tenemos en común las mismas cosas. Por eso, hermanos, si queremos trabajar juntos, hay que permanecer juntos. Si queremos impactar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, tienen que ver en nuestras vidas algo diferente. Tienen que ver en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, algo distinto. La gente está cansada de ver las mismas cosas. Hoy en día muchas iglesias han sido desprestigiadas. No es que ahí roban, no es que ahí engañan, no es que ahí... ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha enfocado en lo que verdaderamente tiene que enfocarse. Y mi llamado y mi exhortación es para mis hermanos de Galera es que permanezcamos en la palabra del Señor, obedeciendo al Señor, aplicando la palabra del Señor en nuestras vidas, para que el resultado lo dé el Señor, no nosotros. Yo no tengo que ir a convencer a nadie. Yo no tengo que ir a convencer a ninguna persona para que venga a la iglesia. Más bien esas personas deberían de decir, quiero lo que tú tienes, anhelo lo que tú tienes. Y no hablando de lo material, sino de lo espiritual, deseando esa vida que nosotros podemos manifestar gozosa en el Señor. Por eso, hermanos, enfoquémonos en vivir una vida en reverencia al Señor. Tenían el favor de todo el pueblo, era un impacto ante esta comunidad. De hecho, más adelante, ahorita no tengo el versículo, pero algunas de las comunidades alrededor donde se desarrollaba la iglesia, dice, ¿quiénes son estos que perturban o trastornan a toda la sociedad? Es decir, unos pocos influenciaron a grandes multitudes. Unos pocos, hermano, y no se necesitan recursos económicos. Los recursos ya nos los ha dado el Señor, su Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos para influenciar e impactar esta sociedad a través de su poderosa palabra. Con esta virtud, nosotros podemos ser elogiados, ¿verdad? Como una iglesia atractiva. Atractiva no por lo que tienen, atractiva no por lo que logran. Aquí no tenemos celebridades, aquí no tenemos personas de renombre, aquí tenemos personas comprometidas con el Señor. Y eso se va a ver manifestada en sus vidas. Y por último, no solo es una iglesia de influencia, una iglesia atractiva, sino que también necesitamos ser una iglesia creciente. Y miren cómo cierra el versículo 47. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. No se trata de mí, no se trata de los que predican, no se trata de usted alcanzar a las personas, se trata del Señor. Pero el Señor lo está usando a usted. Si usted cumple la palabra de Dios, si usted vive la palabra de Dios, usted va a ser de impacto en esta sociedad.
Y miren cómo dice, y no dice, y los apóstoles añadían, y los pastores, no, el Señor, que la salvación es del Señor. Los medios, los instrumentos somos nosotros, pero la gloria siempre es del Señor. Nosotros no nos llevamos nada, nosotros no nos esforzamos en nada, porque la salvación solo es del Señor. Y miren cómo dice ahí, cada día, es decir, no era una labor de solo los domingos, como dijo el hermano Wilmer, inviten personas a la tarde. No solo es una actividad de domingos evangelísticos, es una actividad de día a día, en cualquier momento. Personas que nos visitan, personas que nos rodean, personas con las que interactuamos, necesitan saber que la iglesia Galeras quiere servirles, que la iglesia Galeras quiere amarlos, que la iglesia Galeras quiere alcanzarlos con la palabra del Señor. Pero esa es labor de cada uno de nosotros. El Señor añadía cada día a la iglesia y cierra esa última frase en el versículo 47, ¿verdad? Los que habían de ser salvos. Hay algunas personas que son salvas, pero todavía no se dan cuenta que son salvas. Hay algunas personas que van a estar en el cielo y tal vez están alrededor de nosotros y no se dan cuenta que van a estar en el cielo. Quisieran estar en el cielo, piensan que están en el cielo, pero hasta que crean en Cristo y se arrepientan de sus pecados, verdaderamente van a pertenecer a ese grupo de herederos del cielo. Y nosotros somos uno de ellos. Este breve vistazo o resumen de la primera hermandad nos proporciona, creo que eso ustedes lo tienen ahí al final también. Este resumen de la primera hermandad proporciona una valiosa perspectiva de lo que conforma una iglesia sana y creciente, digna del nombre iglesia. Nuestra iglesia inicialmente tiene como Iglesia Bautista Galeras, bautista por la denominación y las creencias que nos amparan, pero lo más importante es que somos, y Galeras por la comunidad en la que estamos ubicados, pero lo más importante es que somos iglesia. Eso es lo que más debe destacar, somos iglesia, que realmente le hagamos el honor a esa palabra, con una adecuada devoción a los deberes espirituales, produciendo así unas actitudes o un carácter espiritual, y el cual a su vez va a traer un poderoso y salvador efecto en las personas, siendo influencia y añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Hermanos, esto nos motiva para poder compartir el Evangelio. Esto nos motiva para venir más constantes a la iglesia. Esto nos motiva para poder ser más fieles al Señor a pesar de las dificultades que tengamos. Claro que sí. Esta iglesia, en medio de gran escasez y en medio de gran persecución, lo logró. Nosotros también lo podemos lograr, porque tenemos al Espíritu de Dios acompañándonos. Amén. Vamos a orar. Padre, te quiero agradecer, Señor, por este tiempo, agradecer por tu amor y tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que es hermosa. Señor, tu palabra que nos anima y nos exhorta a poder vivir una vida, Señor, espiritual. Señor, gracias por esta primera iglesia, la iglesia primitiva, esta primera comunidad que tú creaste, que tú le diste, Señor, la oportunidad de desarrollarse en ese tiempo, pero también tenemos el registro de cómo ellos se comportaban, de cómo ellos actuaban y tenían en común todas las cosas, oraban, se mantenían unánimes, juntos. Así queremos ser nosotros, Señor. Que esta iglesia sea el ejemplo para nosotros. Perdónanos si a veces nos hemos equivocado y nos hemos desviado en actividades o en cosas que la iglesia realmente no produce un fruto necesario, no produce un fruto espiritual. Perdónanos si a veces confiamos más en estrategias, en personas, en recursos económicos. Señor, solo tenemos que confiar en ti. Tenemos el gran recurso del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder perseverar, para poder salir adelante en medio de esta sociedad. Te alabamos, Padre. Ayúdanos que como iglesia, esta sea una iglesia impactante, que sea una iglesia influyente, que sea una iglesia participativa, unida, una iglesia milagrosa, Señor. Queremos ver más milagros en nuestro alrededor. Queremos ver personas arrepentidas. Queremos ver personas que crean en Jesucristo.
Queremos ser una iglesia simple, Señor. No complicada, no difícil. Una iglesia a la cual le permitamos llegar a cualquier persona, Señor. Tenga mucho dinero, tenga poco dinero. Tenga muchos problemas, tenga pocos problemas. Queremos ser una iglesia que pueda acuerpar, albergar a cualquier persona, Señor, que tenga la necesidad. Señor, tú sabes quiénes van a ser salvos. Tú conoces todas las cosas. Tú has predestinado y elegido a muchos, Señor. Y muchos de esos están a nuestro alrededor. Danos la sabiduría, el valor y el amor, Señor, para poder alcanzarlos, para poder presentarles tu evangelio y poder atraerlos, Señor, con tu palabra. Con mi vida, Señor, apasionada por ti, con mi vida piadosa, Señor, yo puedo hacer un gran impacto en esta sociedad. Oro por cada uno de mis hermanos de Galera, Señor. Bendícelos, dale fuerzas. Gracias, Señor, por tenerlos aquí. Ayúdanos en este día a poder soportar cada una de las pruebas, las situaciones, el calor, las actividades que teníamos programadas. Ayúdanos, Señor. Bendito es tu nombre y bendito eres, Padre. Por eso te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.